Ya conocemos qué es la noticia criminal y cómo se origina el proceso penal. ¿Cuáles son sus primeros pasos o avances para dar lugar a todo el proceso? Entonces, teniendo claro qué es la noticia criminal, ya vamos a reflejar cuáles son las etapas del proceso penal. Entonces, como etapa inicial tenemos una etapa de indagación, ¿cierto? A través de la etapa de indagación se busca recolectar elementos materiales de prueba, evidencia física que nos ayuden a demostrar o generar unos mínimos de convicción de que la conducta delictiva existió. Tenemos que hacer referencias que esta etapa de indagación puede iniciar de muchas formas, es decir, la persona que va y denuncia el hecho, efectivamente ya la Fiscalía o la Policía Judicial se encarga de hacer una inspección al lugar, de hacer unos actos urgentes para determinar la ocurrencia del hecho y recoger los elementos materiales de prueba y evidencia física que sean necesarias para encauzar esa acción penal. Sin embargo, también hay una circunstancia, digamos, fuera de esa denuncia, donde, digamos, no tiene inicialmente que existir una orden de captura, que también es una circunstancia en flagrancia, es decir, cuando una persona puede ser capturada en el momento que realiza la comisión de un hecho delictivo, una conducta delictiva. Entonces, digamos, en este sentido, la policía de vigilancia, que quiero hacer la aclaración, es muy distinta a la policía judicial, captura a alguien, por ejemplo, hurtando en un almacén de cadena. Lo captura o lo detiene o lo sorprende en el momento de los hechos, es decir, cuando está sustrayendo el dinero o la mercancía del local. Entonces, ¿qué pasa en este sentido? Esa policía de vigilancia tiene que enterar a la Fiscalía de la situación que está aconteciendo, lo que está pasando, ¿para qué? Para dar apertura a esa noticia criminal. Entonces, a través de esa información de la policía de vigilancia que recibe la Fiscalía es que se inicia esa noticia criminal, pero después de iniciar esa noticia criminal se tienen que ejercer unos actos urgentes. Entonces, quienes se van a encargar principalmente o inicialmente de esos actos urgentes es la Policía Judicial, que va a iniciar todos los actos urgentes pertinentes, es decir, puede ser una inspección al lugar en el caso del hurto, entrevistas, tomarle la denuncia a la víctima, en este caso como la víctima es una persona jurídica, actúa a través de su representante legal, una apoderada judicial, agotar todos esos actos de investigación. Entonces, cuando ya el policía de vigilancia lleva al detenido a la unidad de reacción inmediata, el policía judicial arranca con estos actos. Entonces hace la elaboración, le recibe al policía de vigilancia un formato que se llama formato de captura en flagrancia, le recibe los derechos del capturado, los elementos materiales de prueba que haya recogido ese policía judicial debidamente embalados, rotulados y fijados. Ya posteriormente, después el policía judicial recibe estos elementos, recibe esta información por el policía de vigilancia, hace un informe ejecutivo de los actos urgentes que realizó, de la información que recibió y esa carpeta completa se le va a entregar al fiscal URI. El fiscal URI, que más adelante lo vemos, no es el fiscal que se encargará directamente en su momento del caso, pero es quien en ese momento, en esos actos urgentes, en ese momento de la captura, recibe toda esa información. El fiscal, ¿por qué debe recibir la información? Porque resulta que el fiscal es el director de la investigación. El policía judicial investiga, pero el fiscal dirige. Entonces el fiscal aprueba si se cumplieron con las condiciones de cada uno de los actos probatorios, verifica si necesita más información, si necesita más información o elementos, emite otras órdenes de trabajo. Entonces ya cuando el fiscal revisa que todo está completo, que esos elementos mínimos de convicción se tienen para dentro de esos actos urgentes, entonces el fiscal, esa persona que fue capturada en flagrancia, tiene 36 horas para ponerlo a disposición del juez de control de garantías. Entonces, dejando la disposición, digamos, termina esa etapa de indagación inicial, en ese ejemplo de la captura en flagrancia, entonces el fiscal ya tiene que tomar una posición. Primero, debe legalizar captura porque se debe establecer de que ese ciudadano fue capturado legalmente, que se le leyeron sus derechos, que se le respetó su dignidad humana, de que no hubo una violación o hubo una detención injustificada de la libertad por parte de ese funcionario público como es el policía judicial. Entonces hace esa legalización de captura ante el juez de control de garantías y ya tiene que tomar otra decisión, si formula imputación, es decir, si él tiene elementos suficientes en esa etapa de indagación tan corta que se presenta dentro de la captura en flagrancia para formular la imputación.
Entonces, si siente que tiene y desde su juicio los tiene, entonces procede a formular imputación y ahí es cuando realmente termina la etapa de indagación. ¿Por qué? Porque la Fiscalía ya le va a informar al detenido que va a pasar de ser indiciado a ser imputado. Es decir, le va a informar de qué lo va a investigar y esa es la real apertura de la etapa de investigación. Entonces, terminamos con la indagación, sigue una etapa de investigación. Se preguntarán ustedes, entonces ya en esa etapa de indagación, ¿qué pretende hacer el fiscal? Pues reforzar esos elementos materiales de prueba y esa evidencia física para demostrar que efectivamente la persona cometió un delito, ya que, digamos, en el caso de las capturas en flagrancia, el tiempo de la indagación es tan corto que se puede prestar para no tener elementos muy fijos y precisos que tienen que ser más fuertes al momento de una acusación, que lo veremos más adelante. Después de formular esa imputación, iniciando esa etapa de investigación, dentro de la etapa de investigación la Fiscalía tiene la facultad de determinar o de considerar si esa persona constituye un peligro para la sociedad o para la víctima, si la persona o el delito merece tener una medida de aseguramiento intramural mientras termina el proceso penal, porque quiero hacer la aclaración. Digamos que nosotros en nuestro ejercicio común como ciudadanos, cuando no somos abogados, podemos malinterpretar que una solicitud de medida de aseguramiento es como una terminación del proceso penal y que simplemente fue a prisión. No, eso simple y llanamente es el inicio del proceso penal como tal. La medida de aseguramiento se busca es para proteger la víctima, garantizar el proceso, pero no quiere establecerse de que sea una sentencia, ni mucho menos. Como lo dice, es una medida preventiva. Entonces, dentro de esa etapa de indagación, el fiscal tiene la facultad de solicitarle al juez una medida de aseguramiento, sea privativa de la libertad o no privativa de la libertad. Entonces, privativa si es domiciliaria o si es intramural, y no privativa si es de presentación, por ejemplo, en los 5 primeros días de cada mes ante el fiscal, ante el juez que se llevó la audiencia, si es de excluirse de asistir a determinados sitios en razón de su conducta, pero digamos que la más severa en este caso sería la medida privativa de la libertad. Entonces, si se cumplen con las condiciones, por ejemplo, que constituye un peligro para la víctima, para la sociedad, que puede obstruir el proceso, que no comparezca al proceso, entonces configurados unos elementos objetivos también a partir de la razonabilidad, se puede determinar que el fiscal solicite la medida y que el juez la autorice y la avale. Entonces, en ese sentido, digamos que esa audiencia sería parte de la etapa de investigación, pero es una medida previa por parte del juez. Eso está hablando en captura en flagrancia. También se puede presentar que no haya una captura en flagrancia, sino que haya una denuncia y que posteriormente el fiscal tenga mucho más tiempo que en una flagrancia de efectuar unos actos de indagación más expresos, más detallados. Entonces, ¿cómo hace esto el fiscal? A través de un programa metodológico. A través de ese programa metodológico, él imparte órdenes al policía judicial. Como no hay una persona detenida, cuenta con más tiempo. Incluso, si hacemos la salvedad, se establece que cuando no hay detenido, la Fiscalía tiene hasta 2 años para formular imputación. Entonces, es decir, en el mínimo de la ley se puede establecer que la Fiscalía tiene hasta 2 años para agotar etapa de indagación, si no hay detenido, valga la aclaración. Entonces, en tal sentido, podemos establecer que con ese tiempo, dentro de esa etapa de indagación, la Fiscalía que puede optar si se cumplen las condiciones, digamos, probablemente para una medida de aseguramiento, y si la persona no se ha podido notificar, emitir o solicitar, o sea, emitir una orden de captura que tiene que solicitar autorización previa por parte del juez, es decir, emite la autorización de la orden de captura, emite la orden de captura, pero esta debe ser autorizada por el juez de control de garantías. Entonces, ya esperando sea capturada la persona, si se reviste la facultad de impartirle medida de aseguramiento, se espera la captura. Entonces, dentro de esa captura, que no fue flagrancia, sino que fue por orden, posteriormente se legaliza esa captura, se formula imputación y se solicita la medida de aseguramiento que haya lugar. Igualmente tenemos que comprender que todos los delitos no ameritan solicitar orden de captura ni ameritan medida de aseguramiento. Hay delitos en que la persona efectivamente se puede notificar, que no son tan graves, la persona de pronto no tiene antecedentes y estos se pueden llevar con la persona en libertad. Entonces, simplemente la Fiscalía, antes de esos 2 años, agota la etapa de indagación, cita al indiciado a audiencia de formulación de imputación
para darle fin a esa etapa de indagación e inicia la etapa de investigación para poder reforzar la formulación de acusación.